Bien, muchas gracias. Celebro que al menos haya un poco de autocrítica en ese sentido. Efectivamente, en Castilla y León, vivir en el medio rural a día de hoy es un acto de resistencia, en algunos casos incluso de heroicidad. Tenemos 1.300 municipios en Castilla y León que durante un año completo no tuvieron ni un solo nacimiento, según el Instituto Español de Estudios Estratégicos ligado al Ministerio de Defensa. Como usted sabe, hay provincias y zonas de la comunidad en las que ya se conoce como la Laponia del Sur, entre ellas la provincia de Soria, pero también 7 municipios leoneses, 586 municipios de la Franja de Zamora y Salamanca, o zonas del Valle del Tietar, del campo de Palencia, como la montaña palentina, Segovia, Salamanca, etcétera, etcétera. Pero más que hacer análisis, puesto que estamos de acuerdo en que hay un tremendo problema, lo que tenemos que hacer es debatir soluciones. Yo voy a intentar enumerar en estos 2 minutos y medio algunas pequeñas pinceladas. Algunas son dirigidas a la Unión Europea, otras han de serlo al Gobierno central y otras, evidentemente, a nuestro Gobierno autonómico y nuestros ayuntamientos. Pero, en primer lugar, hay que plantear claramente una reforma de la PAC. No podemos seguir teniendo ayudas al campo vinculadas a las hectáreas, sino que habrá que empezar a generar mecanismos de modulación, como plantea la COAG, que estén vinculadas, en primer lugar, a defender al pequeño propietario y, en segundo, a crear puestos de trabajo. Cosa que ya ocurre, por cierto, en las ayudas del ecológico. Por lo tanto, se trata de ampliar aquello que sabemos que funciona y no seguir haciendo lo que funciona mal. En segundo lugar, hay que hablar de servicios públicos, que es competencia esencialmente autonómica. Aquí tenemos zonas de Castilla y León que tienen que hacer 200 kilómetros para una radiografía o para ir a un pediatra. ¿Quién se va a vivir a un pueblo donde tiene el pediatra 1 hora en coche? Eso es un acto de absoluta heroicidad. Tenemos 2.700 consultorios sin informatizar, muchos de ellos con frío, humedades, oscuridad y agua caliente, y siempre todos ellos en pueblos de menos de 500 habitantes. Fuente, la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria de Castilla y León, no Izquierda Unida. En tercer lugar, tenemos, además de potenciar estos servicios públicos en el medio rural, hay además que concentrarse en el pequeño productor y no solo en las grandes empresas. Yo creo que están ustedes obsesionados con los macroproyectos de grandes multinacionales o de grandes empresas que no generan fijación de empleo en el territorio. Están obsesionados con dar paso a minas de uranio en Salamanca o de feldespatos en Ávila, a las macrogranjas como las que estamos viendo en Noviercas, en Soria, o quieren ustedes que veamos, o en Cerecinos de Campos, en Tábara, en Guardo, etcétera, que lo que hacen es destruir al pequeño propietario, al pequeño ganadero, que es el que fija población. Frente a este planteamiento, apostemos por el pequeño productor. ¿Y cómo? Hay muchas cuestiones que hay que abordar. Por ejemplo, nos parece absurdo que se establezca el mismo reglamento para la producción artesanal que para la industrial. Yo esta mañana he estado reunido con un agricultor de Palencia que me explicaba que le hacían los mismos requisitos para envasar 200 kilos de alubia al año que para aquellos que envasan 100.000 kilos al día. Tenía que hacer un local con 7 salas, 3 salidas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hunde al pequeño empresario de pueblo, ustedes que tanto hablan de la libertad de empresa. Y hay que plantear también soluciones innovadoras. En Francia se están planteando mecanismos de transformación portátiles para que vayan con los pueblos, de manera que el valor añadido se quede aquí. Mientras en Castilla y León tenemos a nuestras tradicionales plantas de envasado que están envasando lenteja chilena en lugar de lenteja de Castilla y León. Y por último, señor presidente, que nos quedamos sin tiempo, proteger la vida económica de los pueblos. Me decía esta mañana la alcaldesa de San Pelayo, pueblo de 45 habitantes de Valladolid, que un pueblo muere cuando muere el teleclub, podríamos decir el centro social o incluso el bar. Hagamos medidas fiscales para proteger la actividad económica de los pequeños pueblos. Podríamos seguir hablando del internet y la banda ancha a los pueblos, de la compra pública de alimentos a proveedores locales, de los mercados ecológicos y de proximidad, del transporte sanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Así lo haremos esta tarde en la interpelación con el señor vicepresidente y el próximo pleno una moción que espero que podamos debatir abiertamente. Muchas gracias.